Bueno, primero veríamos la personalidad, el temperamento y el carácter. El primer concepto que mencionaremos sería como la biología, en la cual define los límites y principios del desarrollo emocional y las influencias ambientales estimulan y modifican esa evolución. Al igual también hablaremos de la civilización. La civilización pues sabemos que determina e influye en los sentimientos y la conducta que se vaya formando a las expectativas de la sociedad. Y también estos van ligados a lo que es la diversidad que existe entre las personas en las que se caracterizan de mayor y también en la personalidad, que también se hablará más adelante, el cual pues también se forma por las pautas de conductas peculiares de cada persona. También está el dato de que el médico griego Hipócrates fue el que obtuvo el primer intento de clasificación de la personalidad y que se remonta a 400 años antes de Cristo y se clasificó en 4 tipos básicos de personalidad. La cual dice que si los seres humanos se mezclan en proporciones adecuadas en forma a una personalidad equilibrada, pero en caso de que sea lo contrario, se caracteriza por el humor dominante. Y ahí podemos una tabla de la cual se refiere. También se menciona que a lo largo del tiempo se propusieron tipologías que describen las diferencias individuales. Por ejemplo, la personalidad es la suma de características físicas, mentales, emocionales y sociales de una persona. Sabemos que Carl Gustav clasificó a las personas como introvertidos y extrovertidos. Y aquí tenemos una tabla para señalar qué es una persona extrovertida y qué es una persona introvertida. Y la personalidad no es estática, ya que se multiplica con el curso de los años y al tiempo de expectativas. Por ejemplo, yo ahorita puedo ser una adolescente o sí, una adolescente la cual me gusta, no sé, andar de fiesta, andar alegre y todo eso, pero ya conforme pues voy agarrando experiencia, voy teniendo anécdotas que pues voy a llegar a un punto en el que voy a madurar y puede que pues ya cuando tenga mi familia y todo eso esté un poco más introvertida porque pues ya tengo una cierta experiencia de que pues no tengo que abrirme a ciertas personas porque pues hay alguien que me puede hacer daño o así muchas anécdotas ejemplos que podemos variar. El temperamento se refiere a bueno, también hablamos otro concepto que es el temperamento, que se refiere a las disposiciones básicas consideradas que subyacen y modulan gran parte de la conducta. Como un comportamiento no explica tal cual que hacen las personas, no porque las hacen, sino cómo consiguen hacerlo. Robert hace diferencias individuales en magnitud a una autorregulación y relativamente estables con una base principalmente biológica. También se hablan de los autores Arnold Booth y Robert, las cuales especificaron 3 rasgos como elementos de un temperamento. El primero es la emocionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que es la intensidad de las reacciones de emociones que pueden ir de un temperamento tranquilo a la ira. Por ejemplo, podemos decir de que yo ahorita estoy contenta, estoy enfocada en mis estudios y todo eso, estoy centrada y pues estoy estable, ¿no? Pero de repente llega una persona y me rompe mi trabajo y todo eso y es un temperamento que mi reacción es de que a accionar a la ira, al enojarme, a expresarme pues tal cual. También está la actividad, los principales componentes en el ritmo y el vigor. Y por último está la sociabilidad. Se considera en las preferencias de estar con otros o prácticamente solo.
Básicamente, pues en la etapa donde podemos ver esto sería como en la adolescencia, que pues básicamente pues a veces están de fiesta, les gusta estar socializando, y hay otros que les gusta más lo interno, estar en casa, estar solos, estar meditando, etcétera. Bueno, buenas tardes. Yo soy Fernanda Romo y voy a continuar con el tema de personalidad, temperamento y carácter, la cual pues nos menciona a dos autores que son Thomas y Chess, que en 1997 presentaron una serie de 9 componentes sobre el temperamento, los cuales pues formaron a base de que fueron siguiendo a varias personas desde su infancia hasta la vida adulta. Y en la tabla podemos visualizar a los 9 componentes, el cual nos dice que el primero es la ritmicidad, que es la regulación de los ciclos biológicos de alimentación, de sueño y actividades de los esfínteres. El 2 es el nivel de actividad, que pues es la cantidad de energía expresado por el movimiento. El tercero es la aproximación o alejamiento de los estímulos nuevos, que es una forma en que la persona reacciona a los nuevos estímulos. La 4 es la adaptabilidad, que es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para ajustarnos al cambio. Tenemos el quinto componente, que es el umbral sensorial, que pues refleja la sensibilidad a los estímulos sensoriales, o sea que podemos sentir a través de los 5 sentidos. El sexto es la calidad predominante del estado de ánimo, que es cuando una persona pues eh, es feliz, que le predomina la felicidad o predomina la desdicha. El séptimo es la intensidad de la expresión del estado de ánimo, que es el grado en la que responde el sujeto. La octava es la distracción, que con facilidad nos dice que con un nuevo estímulo captura la atención de las personas. Y el último y noveno es la persistencia y la duración de la atención, que es el tiempo en la que una persona está concentrada en una actividad y la sigue. Y bueno, en general el temperamento pues es un estilo característico de una persona para aproximarse y actuar ante los individuos y las estaciones. Y al parecer esta pues la herencia influye de manera decisiva en el temperamento. Nos menciona que las actitudes de los padres o los educadores básicos pues no parecen determinar las diferencias temperamentales del sujeto. Las mismas que pues también pertenecen ajenas al género, ya sea hombre o mujer, o el orden de nacimiento o la clase social. Sin embargo, pues el estilo temperamental puede cambiar con el paso del tiempo. Por eso se mencionaba en uno de los componentes que uno de ellos es la adaptabilidad. Y pues aquí en la imagen les pongo los 4 temperamentos básicos en el ser humano, que son el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico. Bueno, tocando más el punto de la personalidad, nos menciona que pues esta está evaluada desde un punto de vista ético y que describe a la personalidad según un número de dimensiones que se suponen pues son comunes entre hombres y mujeres. Este concepto deriva del griego, este, del griego. No, perdón, yo les estoy hablando ahorita de el concepto de carácter. El carácter es un término que deriva del griego que significa acuñado o grabado. Em, este concepto es tan parecido al concepto de personalidad que muy a menudo se le considera como un sinónimo.
Sin embargo, pues con el tiempo, la concepción de qué significa carácter, pues adquirió una aceptación ética. Entonces, cuando decimos que una persona tiene buen carácter o mal carácter, de hecho, pues estamos haciendo un juicio moral y pues se le ha definido como el grado de organización ética efectiva de todas las fuerzas del individuo. Entonces, pues la psicología científica pues ha dejado de usar la caracterología y optó mejor por la tipología o rasgos típicos de la personalidad. O sea que pues empezó a caracterizar o distinguir pues dos finalidades del estudio de personalidad. Y en el intento de esta clasificación, pues según los tipos específicos, pues se remonta muy atrás en la historia del hombre. Y pues bueno, ya anteriormente mi compañera Corani les mencionó que Hipócrates desarrolló una teoría de los tipos de la personalidad, el cual se basaba en el predominio de uno de los cuatro humores o líquidos de los que se suponía que estaba compuesto el organismo. Pero en los albores del siglo pasado empezó a aparecer un considerable número de tipologías y una de ellas fue de William James en 1890, el cual proponía una dicotomía en racionalistas, o sea, que que tengan tendencia a ser idealistas y religiosos, y empíricos que fueran prácticos y realistas. En 1907, Kraepelin propuso una distinción entre los tipos patológicos maníaco-depresivo y demencia precoz, como la esquizofrenia, y construye un sistema de clasificación tipológica de las enfermedades mentales. En 1928, Eduardo Springer propuso una caracterología tipología que permitía clasificar a las personas en función de 6 actitudes fundamentales o orientaciones de valor, como el teorético, el económico, el estético, el social, el político y el religioso. Bueno, continuando con esta cronología, en 1938 James Rosenoff describió em, tres tipos de carácter, que son el antisocial, el ciclotímico, que son fluctuaciones del estado de ánimo, el esquizinoide, que es una tendencia a la disociación. Y se menciona que esta tipología alcanzó mayor difusión, que fue la de Carl Jung en 1922, que es este que está aquí, el cual clasifica a los sujetos en ya sean extrovertidos o introvertidos. Según Jung, decía que nacíamos con determinado tipo de personalidad que nos hacía preocuparnos por nuestra persona, que bueno, esto que él decía describía a una persona con un carácter introvertido y que preocuparnos por el mundo exterior nos hacía tener un carácter extrovertido. Y también menciona que describió a los introvertidos como personas vacilantes y que siempre están a la defensiva, que prefieren observar al mundo con cautela, que no les gusta comprometerse de forma personal y directa y que evitan a las personas, además de que conforman con pasar de las noches además de que pues estas personas se conformaban con pasar las noches leyendo en casa en vez de asistir a reuniones y que posiblemente preferían trabajos que los mantuvieran en soledad, más que pues tener algún trabajo que los mantuviera con contacto físico con personas. Por otro lado, describía que las personas que eran extrovertidas tenían un carácter más franco y seguro y que se sentían a gusto en cualquier lugar, que hacen amigos con facilidad y que es probable que los visualicemos trabajando como vendedores o como trabajadores sociales en vez de verlos detrás de un microscopio.
También nos menciona que en contraste con la teoría de los tipos que tratan de describir a la persona según un número muy limitado de características, las teorías de los rasgos utilizaban un gran número de dimensiones que se suponen que son en su mayor parte comunes en hombres y mujeres. De esta manera, pues un individuo puede ser caracterizado ya sea como sociable, como positivo, emocionalmente maduro, atrevido o extrovertido. O podríamos describir a una persona como tímido, modesto, dependiente, plácido y deshonesto. Y bueno, tenemos lo que es un tipo de carácter, que es un patrón de personalidad. Nos dice que los sistemas de clasificación de los individuos se dominan como tipologías y que son la expresión de un enfoque de estudio de la personalidad globalista o integradora, como por ejemplo veíamos ahorita lo del introvertido y el extrovertido. Y bueno, un rasgo pues va a ser cualquier aspecto de la personalidad que tenga la propiedad de ser lo suficientemente característico y distintivo y que es el medio más adecuado para caracterizar a una persona. Evidentemente, pues las personas tenemos un número muy elevado, ya sea de rasgos o características. Algunos son físicos como el peso, la talla, el color de la piel, entre otros como la memoria o la comprensión verbal, los cuales son ya más bien rasgos mentales o aptitudinales, algunos más como la sociabilidad, la actividad, las aspiraciones de la emotividad, la responsabilidad, ya vienen siendo rasgos de carácter propiamente dichos. Estos últimos pues presentan en mayor o menor grado en todos, se presentan en mayor o mayor grado en todos nosotros. Es decir que pues las diferencias se dan más que nada en orden cuantitativo que en cualitativo. Y por lo general los rasgos temperamentales y actitudinales son de orden bipolar, como por ejemplo la dominancia y la sumisión, comparándolo con la masculinidad y la femineidad. El punto intermedio pues nos indica que las dos cualidades están equilibradas. Esto es que esa persona, en cuanto a ese rasgo en particular, no puede definirse por lo característico de una dirección ni por lo que señala la opuesta. Y aquí en la tabla, pues podemos ver una serie de factores bipolares que fueron planteados por Guilford en 1958, las cuales pues nos describe a la dominancia como una forma de defenderse a sí mismo, una tendencia a dirigir, a saber persuadir, una tendencia a hablar en público y una tendencia a ponerse en evidencia. Por otro lado, la sumisión, pues suele ser alguien que tiende a someterse, que tiende a servir, que tiende a dejarse influir, que tiende a no hablar en público y que tiende a no hacerse notar. Y bueno, cuando hablamos de rasgos o de tipos, pues es muy importante decir que no nos referimos a alguna teoría específica de la personalidad, sino que solo son términos para describir a la personalidad o clasificarla en tipos, pero estos pues no expresan el grado de interacción entre los condicionamientos. Y bueno, entre los condicionamientos biológicos del individuo y las circunstancias externas mediante las que aparece determinado rasgo o tipo, sino que pues más bien es un manifiesto que el ser humano tiene con el mundo como un organismo biológico dotado de mecanismos congénitos de los que dependen múltiples aspectos del comportamiento. Y bueno, en resumen, pues cabe decir que la personalidad pues está formada por características innatas y adquiridas, las cuales pues podemos alterar de forma temporal o permanente debido a las experiencias que sean subsiguientes. Y sería todo de mi parte. Buenos días, mi nombre es Ana Gutiérrez y voy a hablar del autoconcepto. Bueno, el autoconcepto es el sentido de nosotros mismos y abarca la autocomprensión y el autocontrol.
La definición por Chassin y Young es que es un conjunto de percepciones cognitivas que la persona tiene de sí misma. Bueno, lo siguiente es el yo. El yo ha sido definido como la percepción que la persona tiene de su naturaleza, carácter e individualidad. Bueno, las dimensiones básicas del yo son el autoconcepto general, que consiste en la percepción que poseemos de nuestras capacidades y del estrato o roles que asumimos en el mundo. Lo siguiente es los autoconceptos temporales y cambiantes, y en ellos influyen las experiencias actuales. La tercera es que los seres humanos tenemos un yo social, un yo en nuestras relaciones con los demás y un yo ante el que reaccionan los otros. Y por último, se encuentra el yo ideal planteado. Y lo importante en este punto es que nos adaptemos a lo que somos y no a una imagen poco realista de lo que quisiéramos ser. Bueno, a continuación, el sentido del yo. El sentido del yo comienza en la infancia con la autoconciencia. Eso significa que el niño empieza a entender su separación de otras personas y otras cosas. El paso siguiente es la autodefinición, que se presenta cuando se logra definir las características que son importantes para definirse a sí mismo. Y bueno, a medida que el niño luche por integrarse a la sociedad, debe cumplir tareas importantes para desarrollar su autoconcepto, entre las que se encuentran aprender lo que significa la amistad y el compañerismo, aprender acerca de cómo funciona la sociedad, es decir, las relaciones sociales, los roles aprendidos y asumidos y las reglas y juicios sociales. La número 3 es aprender a desarrollar patrones de comportamiento y por último, dirigir su comportamiento, por ejemplo, irse responsabilizando de sus acciones. Yo les voy a hablar sobre la autoestima. La autoestima se puede definir como resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Una autoestima sana previene enfermedades psicológicas como la depresión o la ansiedad. También es una de las bases de la relación humana y por lo tanto afecta de forma directa a nuestra manera de actuar. La autoestima no es un concepto fijo y estable. Se manifiesta de forma cambiante en función de nuestra situación vital y nuestra circunstancia y se ve modificado a lo largo de nuestra vida. Que se cargue. Y bueno, en cuanto a los problemas emocionales y su impacto en el desarrollo y en la elección profesional, el libro nos menciona como un problema emocional lo que es el estrés, que pues el estrés es un estado del organismo que se presenta cuando la persona enfrenta exigencias que requieren que cambie de alguna forma. Y a lo mejor no siempre van a ser cambios muy grandes, a lo mejor van a ser cambios sencillos. Sin embargo, estos mismos cambios pueden generar que la persona se sienta en un estado obsesivo y que esta obsesión lleve que en su vida existan problemas de angustia o problemas de ansiedad. También dice que puede surgir tanto de hechos negativos como positivos, y en hechos positivos hace referencia a elecciones como lo son el matrimonio, la planeación del matrimonio, alguna graduación próxima, la elección de carrera en este caso, que a lo mejor y puede que no solamente estés eligiendo sobre una sola carrera, una sola opción, sino que tengas varias opciones y que no puedas decidirte con una porque todas te llaman la atención. O también puede estar el hecho de que tú por un lado tienes la carrera que te llama la atención y por el otro lado tienes la carrera que tus papás quieren que estudies y tú sientas la presión de elegir la que tus papás quieren que estudies por el simple hecho de que te están pagando la carrera y tú sientas que les debes algo. Algunas características que tienen este problema emocional es que el estrés es un sentimiento muy intenso, además de que tiene tendencias incompatibles. Aquí hace referencia a que a veces nos podemos estar acercando o alejando cada vez más de los objetivos que nosotros teníamos, y pues también que son incontrolables, o sea, que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control.
En cuanto a los factores estresantes, el libro menciona que se pueden dividir en dos, que son los factores físicos y los psicológicos, que en cuestión de los factores físicos, pues aquí pueden entrar lo que son el ruido, la falta de sueño, la falta o el hambre o dificultades económicas, entre otras. Y en cuanto a las psicológicas, pueden ser traumas que hayamos tenido anteriormente en nuestra vida. También dice que pueden ser intrínsecas, o sea, que están fuera de nuestras manos, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, o también que pueden ser atribuidas, o sea, que nosotras mismos lo podemos estar provocando, como por ejemplo pensar que al nuevo compañero del trabajo no le caemos bien. Existen categorías de las fuentes de estrés, como los acontecimientos cotidianos, que aquí pues es el desarrollo del individuo normal, como los que todos tienen que pasar, por ejemplo, entrar a la facultad, el matrimonio, estas cosas que ya había mencionado anteriormente. También están los acontecimientos traumáticos, que como también mencioné, no tenemos control sobre ellos. Y por otra parte también están conflictos. En cuanto a la depresión, pues coloquialmente, este es un hecho, o sea, la depresión tiene un significado como que es el hecho que detona un estado generalizado de infelicidad. Aquí se presentan experiencias de tristeza o de disforia y se suelen acompañar de lo que son pérdida de placer. Por ejemplo, si antes sentíamos placer por hacer deporte, ahora lo dejamos de hacer, o si sentíamos placer al cocinar, pues ya lo dejamos de hacer. El retraimiento social, que ya dejamos de convivir con las personas que anteriormente hacíamos o convivíamos, y nos empezamos a encerrar en nuestro propio mundo. También está la baja autoestima o la incapacidad para controlarse. Aquí pueden ser más que nada los pensamientos, que en el estado de depresión no tenemos control sobre ellos, que pueden estar explotando nuestra mente sin que nosotros podamos pararlos. Como por ejemplo el hecho de pensar que a lo mejor hasta aquí ya era nuestro punto de llegada, o que sí, pues más que nada dirigidos al poco valor que nosotros pensamos que tenemos, sin embargo, pues son erróneos. En cuanto a los síntomas de depresión, está la tristeza, que este es un concepto muy utilizado de manera coloquial y no siempre se va a significar que haya alguna enfermedad. Y también está la pérdida de interés o de placer, que aquí, pues como lo mencioné en la diapositiva anterior, hace referencia a estos hechos, a estas cosas que nosotros antes solíamos hacer y que ahorita ya no, como por ejemplo, pues es el deporte que dejamos de realizar, la cocina que antes practicábamos mucho y ahora ya no, entre otras. En cuanto al síndrome de depresión, pues este es un trastorno funcional más común, además de que es un estado de ánimo más dominante y persistente. En cuanto al trastorno funcional más común, por no decir que toda la población ha sufrido depresión en algún punto de su vida, y pues el estado de ánimo más dominante y persistente, pues cuando la persona no tiene una estabilidad emocional, cabe recalcar que en este punto de estado de ánimo no va a existir una estabilidad emocional. Sin embargo, si anteriormente la teníamos, puede que nos sea más sencillo salir de esta etapa. Pero si las personas no tenían esta estabilidad, o si no tienen en ese momento un apoyo profesional como un psicólogo, puede que sea más complicado para ellos salir de este problema de salud. Bueno, vamos a hablar sobre problemas emocionales y su impacto en el desarrollo y en la elección profesional. Bueno, para iniciar, ¿qué es la agresividad? Bueno, esta agresividad es una conducta que permite poner en práctica la potencialidad agresiva. Y bueno, existen diversas formas, ya sean motoras, verbales, gestuales, posturales, entre muchísimas otras. Y bueno, esta agresividad siempre tiene una direccionalidad e intencionalidad. Y bueno, con direccionalidad se refiere a dirigido a quién, o sea, ya sea autoagresión, heteroagresión, etc. Y la intencionalidad, pues se refiere pues la intención de dañar a una persona o causarle algún daño
o sea, con qué propósito hacer el daño. Y bueno, la persona agresora siempre tiende a percibir la realidad como amenazante y pues reacciona a esta de manera defensiva, o sea, siempre es muy, muy atacante. Entonces, bueno, en el desarrollo pues obviamente afecta mucho, ya que pues se tiende a estar en un estado de estrés siempre, ya que siempre estás alerta pensando cosas que en realidad no son. Como dicen, hay diversas realidades en esto de la agresividad. Entonces, pues sí, a lo mejor solamente lo agresivo lo está viviendo su mente y no la realidad en la que todos estamos. Y es así por esto que se viven hoy en día muchas situaciones de el, o sea, de el por qué me trata así o no entendemos la conducta de ciertas personas, ¿verdad? Y en cuanto a la elección profesional, pues pienso yo que puede afectar pues en muchas formas también. Tal vez se sienta menos, no se sienta como satisfecho con el, con el grupo de personas que se está conviviendo. También puede afectarlo en su desarrollo escolar, ya que pues se tiende a tener muchos problemas cuando una persona es así. Cuando una persona es agresiva, o sea, son personas que atraen problemas siempre. Entonces, pues puede provocar como una mala comunicación con sus compañeros de equipo, una mala comunicación con su maestro, con instructores o así, y pues puede provocar problemas. Hablando ya en cuanto que se esté en la carrera. Y en su elección profesional, pues yo creo que una disculpa. Yo creo que se refiere más a que no sé, a lo mejor se cierra cierto círculo de personas, no está 100% seguro de qué carrera estudiar. Tiene muchas contras este problema emocional de la agresividad. Y pues bueno, pasaríamos al siguiente, que ahora se va a hablar de la violencia. Y bueno, la violencia es el uso de la fuerza que remite al uso del poder. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona siempre se va a querer sentir más, que va a ser el del poder y va a querer someter a la otra persona. Y bueno, para esto existen diferentes tipos de fuerza, ya sea psicológica, económica, política, social, familiar, etcétera. Se puede realizar en todos estos ámbitos y muchos más, escolar, entre muchos otros. Y bueno, con este problema existe casi una posibilidad nula de que los conflictos se solucionen, ya que siempre recurren a la violencia. Entonces, el desequilibrio del poder es un detonante. Un ejemplo puede ser de que, ay, ¿por qué él sí y yo no? O sea, como también lo mencionaba el libro, es una arriba y abajo. O sea, por qué él más y yo menos? O sea, siempre que hay estas situaciones, entonces es ahí cuando se recurre a la violencia y es cuando las personas activan su modo de, de ataque, se podría decir, y, y no dañan físicamente a la persona, pero someten, o sea, la fuerza de querer mandar la situación, de dirigir la situación, de que se haga como ellos piensan, o sea, que el otro haga lo que él quiere que haga. O sea, la persona violenta es
manipuladora, lo podría decir así. Y bueno, en el impacto en su desarrollo, yo creo que pues no es una manera para nada buena como para desarrollarse así en cualquier ámbito, porque vas a estar sometiendo a personas que ni siquiera la deben ni la temen. O sea, no es como que vayas ahí por, no sé, digamos, por la escuela y de que no sé si la maestra dice que es el mejor de la clase y tú también quieres, o sea, ¿cómo vas a solucionar eso? No puedes, no puedes recurrir a la violencia, ¿verdad? Pero pues es una conducta que se necesita tratar con psicólogos, o sea, necesitas ayuda para tratarlo y así como cualquier otra enfermedad, o sea, es muy importante. Y bueno, en cuanto a la elección profesional, pues también depende mucho del tipo de persona que sea, o sea, de sus, o sea, aparte de sus conductas violentas, cuáles son sus otras conductas, su forma de ser, su forma de pensar. Yo creo que sí intervendría mucho en la elección profesional, pero pues creo que igual podría ser que afecte en su entorno, que tal vez no sepa hacia dónde dirigirse, no esté seguro de lo que quiere, dudar, ¿verdad? O de que, no sé, también siento que esas personas son muy competitivas, entonces, siempre quieren estar al mando, al poder. Y pues esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo leí, lo que se me quedó a mí de leer el tema en el libro. Y pues yo me despido, creo que sería ya todo. Soy la última en exponer mis, pero bueno, hasta luego.